Hola, mi nombre es Emilia Guisado, soy profesora del área de Geografía Física y hoy en la píldora formativa geográfica vamos a hablar de los tipos de mapas. Para ello vamos a seguir esta estructura que podéis ver aquí. Hablaremos de los mapas según su escala, de los mapas según la función que cumplan y de los mapas según el tipo de dato geográfico que queramos representar. En cuanto a los mapas según su escala, vamos a diferenciar dos tipos de mapas. Los mapas de pequeña escala, que son aquellos mapas que representan amplias zonas de la superficie terrestre, como por ejemplo, como podemos ver aquí, este mapa de toda Europa de la población mayor de 65 años. Se consideran mapas de pequeña escala aquellos que tienen una escala a partir de 1/100.000. En estos mapas es imprescindible tener en cuenta la esfericidad de la superficie de la Tierra y por ello debemos elegir bien el datum y el sistema de coordenadas para representar estos mapas. En estos mapas el nivel de detalle, como podemos ver, es bastante pequeño. Por el contrario, en el caso de los mapas de gran escala, representan pequeñas zonas de la superficie terrestre, como pueden ser un municipio, un barrio o un distrito. En este caso, como podemos ver aquí, estamos hablando de un distrito de la localidad de Palomares del Río. Estos mapas de gran escala normalmente van a tener escalas a partir de 1/10.000. Incluso cuando hablamos de unas escalas inferiores a 1/2000 nos referimos a ellos como planos, como pueden ser el plano de un edificio, de un barrio o un plano de una ciudad. En este caso, al ser mapas de gran escala, no consideran la esfericidad terrestre. Y el nivel de detalle, como podemos aquí, puede ser muy alto. En este caso veis que incluso podemos tener información acerca de los edificios que hay en cada manzana. En cuanto a los mapas según su función, vamos a diferenciar fundamentalmente dos tipos de mapas, los topográficos y los mapas temáticos. En el caso de los mapas topográficos, el objetivo fundamental es representar gráficamente todos los elementos de la superficie terrestre. Vemos aquí, en el caso de un mapa topográfico 1/25.000 del Instituto Geográfico Nacional, en el que, como podéis ver, pues se representa la topografía, todas las sierras, los embalses, los ríos, incluso las carreteras. Normalmente en estos mapas se realizan por las entidades públicas correspondientes, bien sea el Instituto Geográfico Nacional o las diferentes consejerías encargadas de la cartografía a nivel de la comunidad autónoma. En estos mapas es muy importante la precisión de todos los elementos a representar, ya que son los mapas base que nos van a servir para representar el resto de la información temática. En el caso de los mapas temáticos, su objetivo es localizar y representar las características o fenómenos particulares. ¿Cuáles? Pues los correspondientes a las diferentes información que tengamos. Van a mostrar la distribución espacial de los determinados atributos de esa información. En este caso, pues tenéis un ejemplo de un mapa litológico, en el que se representa a nivel nacional, para toda España, las diferentes tipologías de litología o de tipos de suelos que hay. Veis en rosa, por ejemplo, el dominio silicio, en el caso en verde vemos la España calcárea o caliza, en amarillo el dominio arcilloso y por último el dominio volcánico, representado aquí en este caso, como veis, en un color más marrón oscuro. Los mapas temáticos van a tener tanta diversidad como variedad de temáticas tengamos, por ejemplo, mapas de uso del suelo o mapas de espacios naturales protegidos, etc. En el tercer grupo, y quizás el más común de la clasificación de los tipos de mapas, vamos a encontrar los mapas según los datos geográficos que vayamos a representar. Mapas de puntos, mapas de líneas, mapas de polígonos. Vamos a ver cada uno de ellos un poquito más en detalle. En cuanto a los mapas de puntos, los datos tienen una situación espacial única, que va a venir definida por una coordenada X e Y. Cada punto en el mapa va a representar un valor unitario del dato que queramos representar. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un mapa de la red de estaciones climatológicas. Para ello se ha utilizado un dato de tipo puntual, en el cual lo único que se hace es variar el color para identificar si la estación es en rojo termométrica o en azul pluviométrica. Por tanto, se van a usar símbolos puntuales uniformes en los que no se va a variar el tamaño, solamente el color, para representar la información. Además, estos mapas son muy interesantes porque nos van a permitir ver la densidad de la variable. Por ejemplo, fijándonos en este mapa, vemos que en el caso, por ejemplo, de las Islas Baleares hay muchísimas estaciones, la densidad de puntos es mayor, con lo cual podemos deducir que va a haber más estaciones climatológicas. Los mapas de tipos puntuales, la variable que se representan es discreta, es decir, está asociada a un punto en el mapa, no es una variable continua.
Mapas de este tipo, pues por ejemplo vértices geodésicos, mapas que representen minas, estaciones de todo tipo, etc. El segundo tipo de mapa de este tipo de clasificación estaría referido a los mapas de línea. En este caso, los datos tienen una forma lineal bien definida. Se simboliza cada tipo de línea de manera diferente. Esto nos va a permitir clasificar los diferentes tipos de datos que hay lineales. Por ejemplo, en este caso, vemos la red ferroviaria a nivel nacional. Vemos que se utilizan diferentes colores, como podéis ver ahí en la leyenda, para identificar ferrocarriles autonómicos, ferrocarriles o trenes de alta velocidad, ferrocarriles de alta velocidad de doble vía, etc. El elemento siempre viene representado por una línea y lo que se utiliza son diferentes colores o diferentes anchuras para diferenciar el tipo de datos. La propiedad principal que van a tener los datos es la longitud, ya que la información va a discurrir a lo largo de una línea que puede existir en el terreno, como puede ser una carretera o un río o la red de ferrocarril, pero también puede ser una línea imaginaria, como puede ser el límite de un parque nacional o el límite administrativo de un municipio. Otros ejemplos de este tipo de mapas pues van a ser, como hemos dicho, las carreteras, los ríos o incluso las vías pecuarias. En cuanto a los mapas de polígonos, los datos en este caso van a ocupar una superficie o un área, por tanto estamos hablando de una información bidimensional. Para cada superficie vamos a conocer la anchura y la longitud. La propiedad principal de estos datos va a ser el área, vamos a poder calcular la superficie, es decir, son datos que tienen una extensión geográfica en el territorio. Como podemos ver aquí, en este caso se representa los conjuntos territoriales del paisaje. ¿De acuerdo? Vemos que vamos a tener paisajes de montaña, todos los que discurren aquí en un color verde, paisajes asociados a los páramos, a las llanuras, a las campiñas, representados en un color amarillo, que como ves pues se distribuyen a lo largo de la península ibérica, o en el caso, por ejemplo, de las dehesas, que lo podéis ver ahí en un color verde muy clarito, pues que se concentran fundamentalmente en el norte de Andalucía y en Extremadura. Otros ejemplos de información, de datos que se pueden representar, pues serían, por ejemplo, las cuencas geográficas, los parques naturales, parcelas, los tipos de usos del suelo, etcétera. Es decir, toda aquella información que tenga una extensión, es decir, que tenga una superficie. Los datos también pueden ser o se puede representar utilizando símbolos proporcionales. En este caso lo que se utiliza es un símbolo fijo, en este caso es un círculo, pero puede ser también un cuadrado o un triángulo, y lo que se varía es su tamaño en proporción a la cantidad del valor que se representa en el mapa. Esto nos permite comparar el dato geográfico especialmente, representando cantidades. Es indispensable que tengamos una leyenda en la que se relacione el tamaño del símbolo con la cantidad del valor que se quiere representar. Vemos, por ejemplo, en este caso que es un mapa de municipios de más de 10.000 habitantes. Vemos que el tamaño del círculo lo que nos va a indicar es el número de habitantes que va a haber en ese municipio. Utilizamos el punto para determinar el municipio y utilizamos el tamaño para determinar el valor de la población, el número, la cantidad. Vemos que a mayor cantidad, mayor es el círculo. Este tipo de símbolos proporcionales normalmente los vamos a utilizar en datos a representar datos de tipo de población y datos sobre todo económicos, ¿de acuerdo? Otro tipo de mapas son el clásico mapa de coropletas. Se utilizan en este caso colores o tramas que representan la distribución espacial de un fenómeno determinado. En este caso lo que representamos es un cartografiado cuantitativo, la cantidad del valor que hay de un fenómeno discreto asociado a una unidad de numeración. Las unidades de numeración van a ser, en este caso, por ejemplo, las provincias, pero también pueden ser las comunidades o los términos municipales. Lo que se utiliza es una gradación de color para representar la cantidad del valor de ese dato geográfico. Vemos que además a mayor cantidad el color va a ser más intenso. En este caso vemos, por ejemplo, es la superficie de coníferas en porcentaje. En el caso que tenemos aquí, la Comunidad Valenciana, pues tiene un color más oscuro que en la leyenda se corresponde con entre un 80 y un 100% de porcentaje de coníferas en esas provincias valencianas. ¿Qué se representa? Son datos discretos, en este caso el porcentaje de coníferas, clasificados mediante intervalos que van a ir entre 0 y 100, diferentes intervalos en función de lo que queramos representar. El valor de cada corograma es constante, es decir, asociado a una provincia es un único valor
asociado a esa provincia. Nos va a permitir estos mapas de coropletas comparar entre sí mapas y comparar también las diferentes provincias en función del color que adquieren. Es uno de los mapas más comunes utilizados para comparar, sobre todo a nivel de datos administrativos, de municipios, de comunidades autónomas o de provincias. Otro de los mapas que vamos también a utilizar son los mapas de intervalo o isolínea. En este caso lo que se utiliza es una interpolación lineal de valores medidos en una serie de puntos de control. Son unos datos muy utilizados sobre todo en variables climáticas. Tenemos unas estaciones de control distribuidas a lo largo de, en este caso, España, y lo que se hace es que se interpolan los valores entre los diferentes puntos para establecer una interpolación lineal y por tanto tener un mapa temático como este tipo. Las variables van a ser continuas, como es por ejemplo la temperatura o la precipitación o las curvas de nivel, la altitud en este caso en todo el territorio nacional. A esto llamamos isolínea a los puntos que unen o a la línea que une, perdón, puntos de igual valor. Esto nos va a permitir establecer o crear mapas de este tipo. En este caso vemos una temperatura, un mapa de temperaturas máximas absolutas que se ha elaborado a través de la creación o de la unión de puntos de igual valor medidos en las diferentes estaciones meteorológicas. Como hemos dicho, son mapas que se utilizan mucho para representar variables continuas, un fenómeno espacial continuo y de escala cuantitativa. Como vemos aquí, el valor está asociado a cada punto en función del color. A pesar de que los mapas los podemos diferenciar en este tipo de tipologías, muchas veces nos vamos a encontrar mapas complejos que combinan información de todos los tipos para representar fenómenos combinados. En este caso vemos este mapa, que es la superficie de espacios protegidos según figura de protección, y vemos que está compuesto por un mapa de coropletas, que como se puede ver ahí, lo que representa es la superficie protegida respecto a la superficie total en porcentaje. Cada provincia adquiere un color en función de la superficie total. Además vamos a tener información que está representada con símbolos proporcionales, en el que el tamaño del círculo representa la superficie total protegida en esa provincia, que veis además que está medida en hectáreas, y además tenemos un mapa en el que ese símbolo proporcional además presenta tipologías de espacios protegidos, de las figuras de protección, si son lugares de interés comunitario LIC, si son cepas, que son zonas de especial protección para las aves, o si son espacios naturales protegidos. Hemos combinado diferentes tipos de mapas en un único mapa. Si estáis interesados en cualquier otro tipo de información o queréis ampliar conocimientos o resolver algunas dudas sobre cartografía y teledetección, me gustaría recordaros que tenéis otras píldoras formativas geográficas disponibles, como por ejemplo acerca de proyecciones cartográficas, coordenadas UTM o la imagen multiespectral. Todas ellas las podéis encontrar en las series de píldoras formativas geográficas disponibles en el YouTube del Servicio Audiovisuales de la Universidad de Sevilla. Por aquí esto es todo, me gustaría agradeceros vuestra atención y os veo en la próxima edición de Píldoras Formativas Geográficas. Gracias.